Bueno, el campo Sacha es por largo el campo más productivo en el Ecuador, digamos, el más bondadoso en cuanto a sus reservas, en cuanto a sus características geofísicas, en cuanto a sus volúmenes de producción. Sacha inicia sus operaciones en 1972 y hasta el día de hoy sigue siendo el primer campo productor del país. Actualmente, en el año 2024, produjo un promedio de 77,000 barriles de petróleo por día. Por momentos superó, perdón, la barrera de los 80,000 barriles de petróleo por día, con bajísimas inversiones y con bajísimos costos de producción. El costo de producción de un barril en el campo Sacha para el Estado ecuatoriano está alrededor de $8 por cada barril, incluido ya los gastos de inversión, lo que quiere decir que la rentabilidad es cerca del 90% en este campo. Y por tanto termina arrojando cerca de 1.500 millones de dólares en renta petrolera cada año al Estado ecuatoriano. Por eso es que el sector privado siempre lo ha tenido en la mira, porque es la carne, es por así decir, la picaña de la vaca en este caso, y por eso es que le tienen puesto el ojo hace rato, pero la concreción del peor negocio y el peor atraco petrolero para el país está concretándose ya en estos momentos. No es la primera vez que tratan de concesionar el campo Sacha, pasarlo a manos privadas y en esta ocasión por 20 años. Lo intentó Lenín Moreno, lo intentó Guillermo Lazo y ahora parece que Daniel Noboa lo va a lograr. ¿Es esto posible? ¿Será posible que el nuevo Ecuador logre pasar a manos privadas el campo petrolero más rentable del Ecuador? Bueno, lo que están haciendo es totalmente ilegal, incluso va en contra de sentencias de la Corte Constitucional, como aquella de que declaró inconstitucionales las reformas de la ley de hidrocarburos que pasaron en el gobierno de Guillermo Lazo. Pero estamos ante un gobierno que se ha acostumbrado a hacer de la ilegalidad una cosa normal en el quehacer nacional. Y básicamente lo están haciendo contra viento y marea, porque además lo están haciendo en medio del proceso electoral. eh, yo digo, incluso sin importarle las consecuencias que pueda tener esto para su propia participación electoral, porque al parecer el negocio es mucho más grande que la perspectiva de llegar al poder, inclusive. Sí, el negocio es tan jugoso, lo que están haciendo, y peor aún con las revelaciones que hizo el portal Primicias el día de ayer en la noche, que cambian completamente lo que nos habían dicho respecto de las condiciones de negociación, porque esa cifra, Frank, que diste de 1.044 millones de dólares, era bajo el supuesto que habían anunciado en un principio de que la producción se iba a repartir 20% para el consorcio y 80% para el Estado. Resulta que, según revelaciones, investigaciones basadas en las actas de negociación a las que ha tenido acceso el portal Primicias, se encuentra que el reparto de producción está 87,5% a favor del consorcio y 12,5% a favor del Estado, lo que configura esta operación en el mayor atraco petrolero en la historia moderna del país, superando incluso al caso patético de Auca, que es el que nosotros habíamos siempre usado como el peor atraco petrolero moderno. Bueno, esta vez le ganaron a eso y con lo que están haciendo están convirtiendo en real lo que era inconcebible en cualquier momento y para cualquier persona que tenga amor por su país. O sea que volvimos, David, a los años 90, los años 2000, donde los privados se llevaban la mayor parte de la rentabilidad petrolera y al Estado le quedaban prácticamente las migajas. Y esto sería diferente de lo que sacó Ecoavisa, donde había asegurado en un reportaje que el 80% iba a ser para el Estado ecuatoriano y el 20% para el privado que se lleve el campo Sacha a la administración durante 20 años. Precisamente, y de hecho es incluso peor que lo que pasó en los años 90, porque por lo menos en los años 90 se trataba de campos nuevos y, digamos, la empresa privada asumía al menos un riesgo al hacer actividades de exploración sin saber cuánto mismo había de reservas en el subsuelo, etcétera. Acá se trata de un campo en operación donde todo el riesgo fue asumido por el Estado hace rato, donde todas las inversiones las ha realizado el Estado, es decir, les están entregando a título prácticamente gratuito todo el campo. Y las condiciones cambian radicalmente porque efectivamente ese reportaje de Coavisa al que haces mención, el mismo que sacó Primicias inclusive en su momento,
daban cuenta de que el reparto era 20-80, 20 para la contratista de la producción. Ahora cambian el discurso y dicen, no, no, sí, dijimos 20-80, pero lo que pasa es que es 20-80 de la renta petrolera, porque el 87.5% de la producción me sirve a mí para recuperar los costos, imagínense. Cuando los costos actuales, para que se hagan una dimensión de lo que sucede, el Estado ecuatoriano recupera costos e inversiones con el 10% de la producción del campo. Ya por eso el hecho de que le entreguen el 20% era un regalo. Pero ahora que le entregan el 87.5% según esta investigación de primicias, esto se convierte ya en una desfachatez. Es, es el peor atraco de la historia petrolera nacional moderna. Y nos están viendo la cara como ecuatorianos en lo que están haciendo, porque finalmente tratan de justificar un negocio llegando al punto en el mismo artículo, porque le entrevistan al viceministro de Hidrocarburos, al señor Ferreira, y le dicen, vea, pero hay esta auditoría del año 2022 hecha por una de las empresas internacionales certificadoras de reservas más famosas del mundo, en donde dicen que la operación estatal de Petroecuador podía entregarle 14.000 millones de dólares al Estado con las reservas que se tenían ahí. Y usted me está diciendo que va a recibir 6.000 millones. Dice, no, lo que pasa es que ese estudio está mal hecho. Imagínense al punto de la desfachatez al que hemos llegado, en donde el señor Ferreira y el viceministerio de Hidrocarburos catalogan de mal hecho los estudios de empresas con altísimo prestigio internacional que certificaron lo que tenemos en el subsuelo y las posibles ganancias para el Estado en el caso de una operación racional. Este perjuicio, pongámoslo en términos de barriles de petróleo. Por ejemplo, siempre hacía la comparativa y te preguntaba también el año pasado sobre esto, ¿por qué la renta petrolera ecuatoriana es casi similar a la colombiana si nosotros producimos menos barriles de petróleo? ¿Cómo sería este símil con el campo Sacha? O sea, si ellos se llevan tanto porcentaje, nosotros, ¿cuánto tendríamos calculado por barril de petróleo? Bueno, lo que están diciendo es que de la producción nos va a quedar el 12.5%. Esto va a depender del precio del petróleo, según la investigación que ha hecho Primicias, basada en las actas de negociación. Y luego, como gran cosa, dicen, ah, pero tranquilos, que si el petróleo sube a $120 por barril, ahí les vamos a dar el 20% del petróleo. Es decir, en las mejores condiciones tendríamos el 20% de nuestro propio petróleo. Y el problema de todo esto es que la renta petrolera termina quedando en manos del privado. Por eso es que esta famosa entrega de los 1.500 millones y salen a decir como gran cosa, no, al principio nos ofrecieron 1.100 millones y nosotros negociamos 1.500 que nos entreguen como prima de entrada. ¿Por qué no les va a aceptar esa subida si finalmente les están entregando 8.000 millones de dólares en utilidades? Pues, es tremenda inversión. Entonces, la lógica de esto es que hay un negocio oscuro, porque lo están haciendo además a dedo. Bien comentabas, Frank, que incluso nosotros hemos sido víctimas de persecución por haberlo denunciado en el pasado. Si esto fuera normal lo que están haciendo, no hubieran hecho la persecución en contra de nosotros y en contra mí en lo particular cuando denuncié en septiembre que estaba ocurriendo esto y que estaban negociando bajo la mesa un contrato para entregar a dedo a un consorcio cuestionado, además, por su operación internacional, el principal campo petrolero del país. En lugar de aclarar y decir, este es el negocio, efectivamente estamos negociando, pero las condiciones para el país van a ser buenas por estas razones, me persiguieron y me sacaron con visto bueno después de una persecución que me hicieron hasta con la policía. Y el día 23 de diciembre logran publicar el acuerdo ministerial en donde se confirma que todo lo que habíamos denunciado era verdad. Y lo que están haciendo hoy es que después de haberle mentido durante 2 meses al país diciendo que el negocio era 20-80, 80 para el Estado, resulta que le van a entregar el 87.5% de la producción al consorcio privado. Entonces, no se entiende por qué además incluso el apuro de hacerlo en época electoral. Porque ya salieron los dirigentes vendidos, los únicos que se escuchado defender esto, porque hasta los privatizadores lo cuestionan. Pero por ahí hay unos dirigentes sindicales que ya en su momento pusieron primero una acción judicial en contra de la concesión del campo y luego al parecer se chantajeó, se cambió, no sabemos qué pasó y asoman con un comunicado defendiendo la privatización y reunidos con la ministra del Trabajo para negociar el nuevo contrato colectivo. Y después de todo esto salen los señores a decir es que están usando el campo Sacha políticamente.
Pero es que ustedes lo están entregando en medio de un proceso de elecciones, pues. Ah, Postergue la entrega del campo, no lo haga en medio de las elecciones y deje que el siguiente gobierno, sea quien sea, determine las mejores condiciones de cara al país, pues. Pero lo que están haciendo, y lo más oscuro, es que lo hacen antes del cambio de gobierno, en medio del proceso de elecciones, porque al parecer lo que quieren es asegurar que la compañía, como sea, gane quien gane, se quede con el negocio, e incluyendo cláusulas de arbitraje internacional para que si es que alguien quiere revertir ese contrato, el Estado tenga que pagar jugosas indemnizaciones a un consorcio que no ha hecho absolutamente nada por el campo.